junta hoy día en esta charla, porque nuestro Mauricio mandó los archivos de su catálogo de obras que son realmente inmensos. Entonces, en el 2011 él tuvo hasta dos comisiones a escribir una sonata para dos clarinetes, luego estrenada en 2012 en el Festival de la ICA, y así ha ido generando un catálogo muy grande, siempre girado en torno al clarinete, como estudios, dúos, tríos, cuartetos y etcétera. Entonces, es por eso que lo hemos querido invitar, porque aparte de ser un gran intérprete y de tener esta historia, como que ha incursionado en la composición y nos ha llenado de muchas obras latinas para, para nosotros. Entonces, queremos que nos comparta, maestro, con nosotros por qué le nace esta necesidad de composición, cómo fue el primer acercamiento, eh, por qué escribe estos estudios, cómo los concibe. Si nos puede contar un poquito, agradecerle de nuevo y esperando que todos estén en sus casas sanos, cuidándose y poder traerle acá a algunos maestros a las comodidades de sus hogares, ya que ahora está un poco difícil viajar, pero esperamos que sea un gran ciclo. Y muchas gracias al maestro nuevamente por estar con nosotros. Así que le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Carla, Macarena, muy feliz por la invitación. Casualmente es la primera invitación que me hacen a mí para interactuar con mucha gente a nivel de Latinoamérica. No sé si de pronto allá de España o de Japón, no sé. Suele pasar siempre que uno cree que uno está solito, pero realmente hay mucha gente alrededor de uno. Pues sí, como te digo, muy contento de poder hablar un poco acerca de mi música. En días anteriores ha tenido la oportunidad de ser un gran amigo, Guillermo Marín, que ha hablado bastante de mis estudios. Por estos días muy de moda que todos queremos como tener algo un poco más diferente al repertorio que usualmente trabajamos. Bueno, pues respondiendo un poco a lo que me comenta Carla acerca de trayectoria y acerca de lo que yo escribo o de las cosas que he hecho, pues yo siempre parto de la raíz mía, que ha sido la banda de pueblo. En Colombia y yo creo que de pronto en Latinoamérica, algunos países, México, en Perú, eh, no soy muy seguro de Chile, no conozco el caso de Chile, pero yo creo que también ustedes tienen un sistema de bandas también, pero aunque en algunos países en Latinoamérica se mide a nivel de bandas, pero militares. Aquí en Colombia la banda de músicos es extremadamente importante y es parte de nuestra historia, más que la orquesta sinfónica, más que instrumentos sinfónicos, más que cuerda. Y el clarinete es un instrumento muy importante y bastante esencial dentro de la música colombiana de la costa caribe, de la costa pacífica y del interior, de la región andina. Eh, pues todo nace en la banda de pueblo. Yo crecí, mi papá era el director de una banda de un pueblo aquí en el sur del país. Él, en esa banda, en esas épocas, solamente se interpretaba música colombiana tradicional. Se tocaban bambucos, se tocaban pasillos, uno que otro porro, uno que otro fandango, pero pues ese fue el acercamiento. Mis primeros pinos de música, o mi primera entrada a la música, fue tocando guacharaca o guiro, como le llamamos acá. Entonces, todo empezó por la parte del ritmo. O sea, mis inicios prácticamente fueron ritmo. Para los que han conocido un poco de los duetos que yo he escrito, los tríos, que la parte rítmica es bien enredada, todo empezó con la banda. Que yo tocando, uno desarrolla mucha destreza rítmica tocando instrumentos de percusión. Cuando me ascendió mi papá ya en la banda de instrumento, empecé a tocar fue platillos de choque. Y luego de eso sí ya empecé a tocar con el clarinete requinto o el clarinete piccolo. Entonces, para salir a tocarla por primera vez, uno en sus retretas tenía uno que aprenderse por lo menos las 5 canciones que se tocaban después de la misa de 10 de la mañana en el atrio de la iglesia en el parque principal del pueblo. Yo me aprendí 5 canciones que había que tocar y ya eso fue.
Ese fue mi debut como clarinetista. Pero pues uno pequeño, por desgracia, en aquellas épocas cuando estaba uno pequeño, los niños no éramos tan importantes. Hoy en día somos más importantes. Entonces, todo empezó ahí. Todo empezó ahí, uno acumulando información acerca de música tradicional y que uno inconscientemente va metiendo en su cabeza todos estos ritmos, todas estas cosas como se van mezclando y como van apareciendo. Ya luego empezó la formación, mi formación a nivel de conservatorio, a entender un poquito más cómo funcionaba el clarinete, qué se debía estudiar, qué se debía practicar, pero sin embargo yo nunca abandoné la raíz de la banda ni de la música tradicional. Todo el tiempo yo estaba tocando. Maestro, se le mutió el audio, eso. Sí, ya, ahorita sí, gracias. Me da duro la tecnología, me atropella. Eh, bueno, ya llegando, pues ya con toda la formación de todos estos años de ir recopilando información, eh, casi muchas cosas de las que nos pasa acá a los músicos en Colombia, no sé si es el caso en algunos países de Latinoamérica, que lo que nosotros hacemos siempre lo hacemos en base a la necesidad. La necesidad de nosotros en Colombia ha sido la falta de trabajo, la falta de oportunidades de pronto. Yo en ese entonces, hacia los años 98, 99, comencé a trabajar en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que por cosas de la vida y cosas de política, la banda se acabó. Entonces necesitábamos inventar algo para trabajar. O sea, esa crisis que estamos viviendo ahorita es simplemente de quedarse uno en la casa, pero en ese momento era quedarse sin trabajo, sin soporte para uno sobrevivir en una ciudad tan grande como Bogotá. Entonces decidimos armar un cuarteto de clarinetes que se llamaba en su momento el Cuarteto de Clarinetes del Café. Y el problema de los grupos y el problema de aquellas épocas era conseguir repertorio. Es bien complicado conseguir repertorio prestado o regalado. Entonces, eso siempre influía bastante en el desarrollo del grupo como tal. Entonces, mi idea fue empezar a hacer arreglos. Yo transcribía mucha música popular, mucha música, mucho merengue, mucha salsa. Todo el tiempo estaba transcribiendo porque yo pues, también vivía de tocar, de tocar música popular en orquestas de baile. Aquí en Colombia, pues la gran mayoría de los clarinetistas, todos nos hemos adaptado a tocar saxofón también, tocar merengue para soltar esa lengua en el clarinete. Con el pasar del tiempo, pues nosotros nos inscribíamos a las convocatorias que realizaba el Instituto de Cultura de Bogotá, del distrito, la Filarmónica de Bogotá. Entonces tocaba hacer música para tocar conciertos para niños. Ahí yo empecé, no, pues vamos a ver qué se me ocurre. El primer arreglo que yo hice para cuarteto de clarinetes fue un arreglo de Mi Buenaventura. Ese lo hice completamente a mano, por ahí debe estar tirado en algún archivo de los que tengo. Después yo dije, no, yo a mano no voy a volver a escribir, yo me volví muy perezoso y me gusta la tecnología. Y una amiga me enseñó a manejar el Finale. Compré el Finale 2006, si no estoy mal. Lo tuve mucho tiempo ahí archivado hasta que empecé a cacharrear con un programa que llamaba Encore. Empecé a escribir, Bueno, ya cuando aprendí a manejar Finale, ya me era más fácil a mí escuchar 4 voces en bloque, entonces todo era más sencillo que irme al piano. Yo creo que más de un compositor me cuelga o me colgará o me van a quemar o me van a meter en la horca porque yo realmente no estudié composición. Todo lo que yo he escrito ha sido en base a toda la experiencia vivida y lo que he adquirido de la universidad, de clases de armonía, de dictado, de solfeo, todas esas cosas han surgido a partir de ahí. Entonces, como vuelvo y le repito, todo empezó en base a la necesidad que teníamos de tener un grupo y de buscar trabajo, ¿no? Lo más difícil siempre es conseguir los arreglos y hacerlo. Entonces nosotros, pues, hagamos nosotros mismos eso. Hice esa adaptación de ese tema, de un tema pacífico que se llama Mi Buena Aventura, y me empezó a gustar y empecé a hacer más arreglos y adaptaciones, básicamente. Pero ya yo quería que tocáramos repertorio propio.
el primer tema que escribí fue un joropo, que yo no sé si es joropo, la gente de los llanos acá colombo-venezolanos tienen muy establecidos sus ritmos, cada cosa está muy bien formada. Entonces, en mi vasto o en mi poco conocimiento técnico de composición, lo que yo hice fue, esto me suena a joropo, pongámosle joropo. O sea, no es, este es el joropo porque esta es la estructura, no. Simplemente yo lo he escuchado en radio, yo he escuchado grupos en vivo, así sí tiene, así se debe escribir, así lo escribí y así lo empecé a hacer. Y me salió un joropo que recuerdo muy bien que en las notas al programa de un concierto que hicimos, decía que eso era un joropo de mezcla de no sé qué ritmo, con qué no sé, yo salió mejor la persona que hizo las notas al programa que lo que yo podía definir de mi propia obra. Entonces, pues básicamente yo empecé a escribir fue cuartetos. Y en ese momento los cuartetos que yo escribía, todos eran pensando en los compañeros que yo tenía de cuarteto. Era Jorge Andrés Vélez, Francisco Javier Rivera y Guillermo Marín. Que Guillermo es súper virtuoso. Guillermo siempre ha sido muy virtuoso. Entonces yo dije, no, este lo voy a poner aquí a sufrir, vamos a ponerle síncopa, vamos a ponerle esto así, 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 o sea, no se la puede dar tan fácil. Y pues eso también nos ayudó mucho en la evolución como instrumentistas a nivel individual, ¿no? Cada uno tenía que poner un granito de arena, pero eso era como una piedra gigantísima para cada uno, porque era primero descifrar el arreglo o descifrar lo que yo escribía y después ensamblarlo, que eso es lo difícil, porque yo a cada clarinete, a cada voz, lo ponía a hacer una cosa completamente diferente. Por decir algo, en un arreglo de 2 cuartos o 4 cuartos, un clarinete hacía negras, el otro hacía síncopa de semicorcheas, otro hacía tresillos y el bajo estaba perdido por allá en otro lado. Entonces, esas son de las cosas que ha sido un poco la característica que yo siento que tengo al momento de escribir. Bueno, después va pasando el tiempo, como toda agrupación o todo grupo que nos toca separarnos por alguna razón en la vida. Yo me gradué, nos graduamos Guillermo y yo en la Nacional. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, Guillermo se fue a Venezuela y entonces ya la cosa empieza a cambiar un poquito. Con Guillermo en un festival en Caracas habíamos hecho un concierto de solo duetos de clarinete que nació por allá en una Navidad casi, nosotros escribiendo música. Ya en Estados Unidos, pues, bueno, empecé a producir más, no tenía un clarinete bajo, entonces empecé a escribir cuartetos para 4 clarinetes sopranos. Eso también hay un montón de música que tengo por ahí escritas de 4 sopranos. Ya yendo un poco más a lo que estamos, el tema de hoy de los estudios, pues, es como la composición, no sé, Carla me corregirá si estoy equivocado, si voy bien por ahí. Yo te dije ayer, yo hablo mucho y voy soltando muchas ideas, todo se desarma, pero siempre volvemos a lo mismo. Entonces, los duetos, el cuarteto de clarinetes de café fue el que originó los cuartetos que yo he escrito. Con Guillermo, todos los duetos que yo escribí, o la gran mayoría de ellos, un 60% de los duetos que yo escribí, era para tocarlos con Guillermo. Y ¿cuándo aparecen los estudios? Los estudios aparecen cuando me gané el concurso de clarinete, el concurso nacional de clarinete, y tenía que tocar un concierto con la Filarmónica de Bogotá. En ese lío me metí yo, que yo quería tocar el concierto de Jean Francés. La única referencia que yo tenía era la grabación del maestro Philippe Cooper, ¿no? Entonces es una grabación bien compleja, bien rápida, tanto que yo me la aprendí más rápido de lo que la toca él. Entonces, al día de los conciertos que tenía que tocar en Bogotá, pues siempre le piden a uno una hora de más y después de tocar unos 25 minutos todo ese montón de lío de notas y repartiendo dedos por todos lados. Pues yo siempre arranco a improvisar. Yo dije, voy a tocar algo ahí para que la gente goce. Entonces yo algo así, desordenado, no tenía forma, sí, estaba improvisando e inventando ahí, quién sabe qué, pero después cuando escuché la grabación de esos 2 días de concierto,
yo decía, no, pero eso está muy desordenado, hay que ponerle un orden también, porque pues, sí, es improvisación, pero todo siempre tiene que llevar como un hilito, como una organización. De ahí empecé yo a pensar, bueno, eso toca organizarlo, toca hacer algo así. Eh, el primer estudio que yo escribí para clarinete no es el estudio número 1, sino realmente es el estudio número 6, que se llama la pieza de último momento, last. Eso lo coloqué en inglés, pues a uno estudiando en Estados Unidos, pues uno le pone el nombre de lo que siente uno que está hablando bien, en el last minute piece, entonces no, estoy hablando full inglés. Entonces eso fue el que escribí. Y ese lo llevé a un festival de clarinetes en Kansas City, que fue el primer festival de la Asociación Internacional de Clarinete, donde yo pues fui, mostré algo, presenté alguna obra. Yo me había conocido con el maestro Jonathan Kohler, que era profesor en ese momento del Boston Conservatory y de Longy, allá en Boston. Entonces él me dijo, Mauricio, venga para acá. Yo ya me había visto tocando música que yo tenía, le habíamos presentado con Guillermo los duetos. Me dice, ¿qué tiene por ahí? Que muéstrame algo para tocar. Y le mostré ese Last Minute y enseguida el tipo arrancó y se fue a traer a Howard Klug. Howard Klug es el profesor de Indiana. Y me dijo, mira, tienes que escuchar esto para que lo publiques. Entonces yo le dije, no, maestro, pues tengo esta obra, esta pieza pequeñita, cortica, que es una improvisación sobre un latín jazz, que no sé qué. Y me dijo, sí, me gusta, ¿y qué más tienes? No, pues tengo estos duetos. Y tocamos un par de duetos con Jonathan Kohler. Al tipo le gustó mucho. Y me dijo, no, estos estudios están chéveres, pero bueno, después los miramos, me interesan los duetos. Él publicó los duetos, eso fue en el año 2008. Y pues yo ya tenía todo eso ya montado, ya no tenía necesidad de ponerme a escribir más cosas. Yo quería era seguir escribiendo estudios o piecitas para yo tocarlas solo. Entonces vuelvo y retomo lo del concierto de Jean-Francais, porque yo dije, no, esto hay que organizarlo, hay que ponerle un orden a todo. A mí me gusta siempre preparar todas las improvisaciones que yo hago en grabaciones de estudio, ya sea para grabaciones mías o grabaciones que me piden a mí. A mí siempre me gusta llegar y escribirlo todo. O sea, la mejor manera de que una improvisación quede bien, yo creería que es preparándola antes en un estudio de grabación y llevarla e ir más a la fija, porque es que uno empieza a improvisar y uno empieza a trastear y aquí, como decimos en Colombia, empieza uno a pifiar, empieza a decir muchas mentiras y uno termina es aburrido porque no, eso no me gustó, eso sonó feo y que no sé qué. Entonces la idea de los estudios realmente era tener algo organizado. Por ahí le envía a Karen, ella más ratico les envía ahí, o ella puede colocar como cada especificación de los estudios que hice, pensando como para qué sirven o cómo se pueden utilizar y todas esas cosas, ¿no? Entonces no sé, ahí Carla les va a mostrar ahí un poquito ese yo te lo había enviado creo en Word, no sé, o ese último. Entonces, como más o menos la caracterización que he hecho de los estudios. Entonces, realmente ya la forma de los estudios como tal empezó a surgir ya con el estudio número 1, que es el estudio que para esos días aprendí a utilizar la respiración circular. Entonces yo dije, no, voy a inventarme algo. Yo quería hacer algo estilo la mosca, ¿no? Algo así, pues yo dije, eso está muy difícil, superar a Pablo Sergio está muy, muy, muy difícil. Entonces, no, pues hagamos algo a lo colombiano dentro de una forma o de una característica. Si quieres, Carla, coloca el estudio número 1, que es de lo envié ahí, la partitura. Y aprendí a hacer la respiración continua. Yo siempre he tenido problemas con la mano izquierda, porque mi mano izquierda era muy, 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 muy lenta, por así decirlo. En el cuarteto de clarinetes del café nosotros hacíamos el bumblebee y solfeyeto al mismo tiempo. Y yo no podía... Yo era muy mentiroso para tocar eso. Así sonaba en esa época. Yo no sé cómo sonaba, pero yo trataba de tocar lo más rápido posible.
Entonces yo siempre dije, no, mi mano izquierda necesito mejorarla y si aprendí a hacer el respiración circular, metámosla en algo. Entonces se me ocurrió escribir ese pasillo. Entonces ahí soltaba un poquito la mano izquierda, se iba yendo y me gustó y dije, va a hacerlo. El pasillo es una forma derivada del vals vienés. Sin embargo, en Colombia tiene una estructura de 8 compases la primera parte, de 8 compases la segunda. Se hace A, B, A, C, A, B, C, o bueno, casi siempre es una forma de composición muy específica, muy particular. Lo que yo hice fue que la primera parte la hice, aquí tienen la primera parte, son 16, 17, 18, 19 compases. O sea, ¿a quién le cae en la cabeza escribir algo que siempre va a ser estrictamente cuadrado de 19 compases? Siempre es 8, 16 o 24 o 32. Pero entonces yo le añadí porque yo sentía, no, esto no me suena que vaya a ser de 16, sino de 18, 19. Yo escribía las notas como salieran y me salió de esa forma. Sin embargo, cuando hago la segunda vez la repetición de la primera parte, añado los 1, 2, 3, 4, 5, 6 compases que hacen falta para completar una estructura de 24 compases. Acá, que eso, yo creo que los compositores tradicionales o la gente que es más tradicionalista, esto no tiene cabida por ningún lado porque simplemente no es parte, o sea, no tiene como una forma de seguirlo, una estructura fija. Entonces, así casi todo lo que yo he escrito casi siempre ha sido con tiempos irregulares, cosas inesperadas que uno no se espera encontrar en ningún lado. Va por todos lados. Pero entonces dentro de esa antiforma se ha encontrado una forma. La segunda parte ya sí está un poquito más desarrollada, todas esas cosas. Igual cuando va la tercera parte, o sea, y escribir algo en esa tonalidad, sobre todo que fa sostenido menor, es de las tonalidades más malucas o más enredadas del clarinete, por así decirlo. Siempre todos tenemos problemas con eso. En la segunda parte, con intervalos, con cosas. Entonces, sí, esa es la forma que yo estaba escribiendo. Carla, si no me preguntas, yo sigo derecho y aquí nos dan las 10 de la noche. Entonces, no sé, si alguno tiene alguna pregunta o estoy hablando muy rápido o hablo muy enredado, que yo confundo todo y le meto de todo por todos lados, bien puedan, no hay problema. Sí, maestro, está Entonces, sí. súper bien. Si alguien tiene alguna pregunta, también la puede escribir en el chat y la podemos leer o la puede hacer a viva voz. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Dime, Jonathan. Bueno, primero que todo quisiera saber cómo es la forma de composición. Sí, primero pues improvisa, se graba, transcribe o va al piano. Es interesante. No, mira que casualmente eso sí, estaba por ahí el gato. No, mira que yo siempre arranco a escribir de una. Es muy raro. Yo, por ejemplo, lo primerito que toqué, que arranqué a improvisar, yo siempre decía, ay, va, chévere grabar esto porque después me sale una idea y que no sé qué. Pero no, realmente van saliendo muy naturalmente de esas melodías. Casi todo lo que yo he escrito siempre ha sido de forma muy natural. Y me acuerdo de algo, me gusta este esquema rítmico, me gusta esto y lo hago de una. Ahora, una cosa que sí yo tengo muy clara y es que yo soy, por eso me van a crucificar los compositores tradicionales y los compositores que estudian composición. Que yo no tengo un sujeto, no tengo una pregunta, no tengo una respuesta. Yo arranco a escribir 20.000 notas y como se fue, se fue. Si ustedes escuchan, es muy raro el tema que yo tenga que haga repeticiones. Entonces siempre eso se va para otro lado y
pues yo suelto un montón de notas. En una improvisación por lo general uno es así, uno suelta el reguero de notas y toca y toca y toca y toca, y después es que uno se da cuenta qué fue lo que hizo, y sale uno un mamarracho, un muñeco ahí todo extraño ahí lo que uno hizo. Pero entonces no, a mí me gusta ahí, yo buscaba era la coherencia ahí. Ahí yo dije, no, aquí tengo que respirar, pero y ese silencio se me fue porque no sabía qué más ponerle. Pero entonces sí, yo arranco de derecho, no lo pienso, ay, no, voy a hacer esto aquí porque es que suena bonito y vuelvo y repito esto porque me gustó, no. Simplemente me gusta escribir derecho, de corrido. Y a nivel de cuando escribo los duetos o cuando he escrito los cuartetos, a mí me gustaba mucho en la universidad, incluso cuando estuve en el colegio en Ibagué, en el Conservatorio de Tolima, a mí me gustó mucho el contrapunto a dos voces, tres voces, cuatro voces. No sé por qué razón se me facilitaba más el contrapunto que la armonía. Entonces, yo arranco siempre, casi la mayoría de los duetos o los cuartetos siempre empieza un clarinete con un tema, empieza otro clarinete con otro tema completamente diferente, después el tercer clarinete con otro tema completamente diferente. Entonces, todo eso siempre lo he mezclado de esa manera. Eso es como la forma que yo realizo las composiciones, ¿no? Carla, ¿me contás? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta aquí. Bueno, gracias Bien, maestro por Macarena. estar aquí. Y quería preguntarle que, bueno, ahora que usted ya tiene un extenso catálogo de música para clarinete, cuarteto, clarinete solo, ahora como viéndolo un poco de afuera, ¿qué tan importante considera usted como en incluir en nuestra formación como clarinetistas latinos estos tipos de estudios de ritmos y de melodías folclóricas que quizás hoy en día estamos como un poco atrás en eso, no se incluye tanto en la academia? ¿Cómo lo ve usted por fuera? Bueno, pues empezando que, no sé, aquí todavía ya se ha pasado un poco. En Colombia teníamos mucho ese complejo, como lo dice mucho un gran amigo mío, Andrés Ramírez, Andresito, profesor en Popayán, que él dice que habla mucho del complejo Bochica. Aquí nosotros llamamos el complejo Bochica, es que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que nosotros producimos aquí adentro. Y que primero está lo de ellos y por último está lo de nosotros. En el colegio donde yo hice mi bachillerato, hace muchos años en el Conservatorio de Ibagué, los profesores y muchos de los directivos siempre se enfocaban en que nosotros teníamos que tener la formación clásica todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ser clásico y que si uno toca música popular eso no sirve, que eso es música chabacana, que no sé qué. Entonces, la creencia de hace muchos años, te estoy hablando de hace 25 años, 30 años, 40 años incluso, era que la música popular no servía. Pero pues nadie se atrevía como a contradecir a un profesor en el colegio o en algunas universidades. Para muchos era un sacrilegio tocar música tradicional. Lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado y muchas cosas también han cambiado a partir de las bases técnicas que uno tiene. Y vuelvo e insisto, creo que la evolución de la música a nivel académico se ha debido a problemas financieros, a la forma que uno tiene o lo que uno necesita para rebuscarse el trabajo, ¿no? Entonces, yo no puedo yo no me voy a parar en Bogotá, en una avenida principal o en un parque principal, no sé, en Santiago o en Buenos Aires, en el metro. Sí, se ganaron sus moneditas, uno se para en el metro, en cualquier parte. No sé cuál de los dos producirá más, si la pollera colorada o el concierto de Mozart. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver qué es lo que genera más ingresos, qué es lo que lo beneficia a uno y qué es lo que más le gusta a uno tocar. Porque es más de sentimiento, de ganas de hacer algo, de moverse. Y casualmente la música latinoamericana tiene eso, que la música lo mueve a uno.
y pareciera que los que entendieron el mensaje, los que trajeron el mensaje europeo, era que la música se toca aquí quieto y amarrado. Y pues tenemos el problema hoy en día que todo el mundo dice que la música clásica es para los ricos y la música popular es para la gente, para las clases bajas. Pero pues, eso no es tan así, ¿no? Porque dentro de la música clásica muchas de las cosas que nosotros tocamos, de Bartók, Stravinsky, todos ellos también cogían música popular de esa época y de ese momento y la adaptaban a su quehacer diario. Entonces, creo yo que la importancia radica es en verle el lado positivo a la música tradicional. Aquí en Colombia, nosotros por lo general hace muchos años siempre escuchábamos los mismos 4 temas, los mismos 4 pasillos, los mismos 4 bambucos tradicionales y eso es lo que uno se aprendía. Aquí hay un tema muy famoso que se llama Patasdilo. Es un tema súper, súper tradicional y uno lo toca como cae. Pues le salen gallos, le salen de todo, pero tenemos la concepción de que eso suena así y tiene que sonar así. Si uno lo toca de forma clásica, cambia completamente la forma de hacerse. Entonces lo que yo pensaba era, lo que yo creía siempre, no, pues esto pues, se puede tocar con la técnica básica del clarinete, que es tocar bien. O sea, el staccato como sea, que sea muy cuadradito y todo eso, pero con algo de acá. Obviamente tampoco puedo tocar. En el metro nos sacan de uno. Entonces, creo que lo importante es saber cómo adaptar la técnica clásica, la técnica europea, cómo adaptarla a la música. No necesariamente la música tradicional colombiana se tiene que tocar como caiga. Yo tengo muchas veces conflictos conmigo mismo, que es chistoso porque muchas agrupaciones colombianas de bandas sinfónicas han ido a concursar a España, a Holanda, en Bélgica, han estado concursando, suenan demasiado bien. Pero entonces, por decir algo, la banda ganadora es la banda de Colombia, tal. Y salen todos los músicos y fuera del auditorio suena como si, ¿qué pasó con los músicos que estaban adentro todos de smoking, en su traje, se les dañó el traje porque empezaron a tocar música colombiana y es más alegre, ¿sí me entiendes? O suena diferentísimo, completamente cambia el concepto. Pasa mucho, me acuerdo, recién llegado ya a Estados Unidos, le envié una grabación de mi recital de grado a Jorge Montilla y yo toqué en esa época las 3 piezas de Stravinsky. Y yo, maestro, ¿cómo oye? Dame un concepto del Stravinsky, de las obras que yo toqué. Y me decía, Mauricio, tu Stravinsky es bastante colombiano. Yo que como, y dice, no está mal, no está mal, lo tocas muy bien, pero es a tu estilo. Y me decía, si te voy a hacer la crítica como es, no se toca así, pero a ti te sonó muy bien, pero suena colombiano. Entonces son esas cosas. Y la música colombiana, algunas veces decimos nosotros que la música colombiana nos suena como si fuéramos de Afganistán. De que uno tiene como que uno no sabe qué hacer con esos elementos que tiene la música tradicional. Pero entonces sí es importante, para mí es súper clave que aprendamos por lo menos a identificar los ritmos y los géneros. Yo creo que es muy difícil hallar un manual o un libro de técnica como un Berman o como estos Magnani o Magnani, que dice específicamente cómo se tiene que tocar un trino, cómo se tiene que tocar un mordente, cómo se toca el acento aquí, el acento arriba, cómo se toca el punto, cómo se toca la raya. No existe un manual de música tradicional latinoamericana que diga, bueno, una cumbia se tiene que tocar, la corchea, la síncopa es súper corta o es muy larga o cuál de todas se hace, de qué manera, ¿no? Entonces, eso creo que es es fundamental y para alguno que esté aquí en esta sala ahorita en este momento es clave, pero es una investigación demasiado larga que se puede hacer y que hace mucha falta. Cómo tocar un pasillo, cómo tocar una chacarera, no sé, cómo todos los ritmos que hay latinoamericanos que tienen
demasiada información, pero es una información de viva voz, que uno sabe, eso se toca así, pero tú lo estás tocando mal. Y uno, bueno, escríbemelo en el papel. Pero ahí no dice cómo se toca, no, es que tienes que aprender a tocar, tienes que escuchar mucha música. Entonces creo que la base, estamos empezando, ¿no? Estamos todos empezando a tener al menos la curiosidad de cómo se debe interpretar, cómo se debe tocar o cómo se podría tocar, ¿no? Tocar un Latin jazz no es lo mismo tocar una cumbia que un Latin jazz, porque la articulación cambia completamente. Entonces, no sé si te respondo la pregunta, Macarena, en ese sentido. Sí, sí, Es muy muy bien. variado, ¿no? Pero creo que sí es clave meter todas esas cositas, todo ese repertorio. Lo que pasa es que como uno ve, en Colombia nos pasa que las obras son corticas, son pequeñas, no son obras de 10, 15 minutos, uno tocando un pasillo de 15 minutos se muere soplando eso. Pero sí creo que es parte de la técnica de hacer cosas de esa manera, estudiarlas, meterse un poquito más, así como uno investiga sobre Mozart, el quinteto de Weber o Debussy, que el staccato es así, que no sé qué, así mismo yo creo que uno debe investigar y ahondar un poquito más en el repertorio tradicional. Gracias, maestro. Súper. Yo agregué unos PDF que son el catálogo del maestro Murcia de todas las obras que ha escrito para que las revisen si quieren. Acá tengo una pregunta de Cristian Castillo. ¿Qué cuidados tiene para respetar cada género? ¿Cumbia, porro, bambuco? ¿O es espontáneo? Eso yo creo que es espontáneo, o sea, desde la perspectiva mía. A mí me gusta el porro. El porro es uno de los ritmos más tradicionales acá de la costa caribe, tradicional de banda, de bandas de pueblo. Pues yo lo he aprendido es yendo allá, estando allá, compartiendo con músicos de allá, que le botan a uno como dicen, dame el dato que yo voy mirando cómo lo acomodo. Es más de vivencia, creo yo. O sea, no todos vamos a componer un porro exactamente igual, pero sí de pronto lo vamos a tocar muy parecido a la realidad como debería ser. Y eso casualmente me ha pasado con los últimos estudios que he escrito, que le dediqué uno a un amigo de la costa. Es un estudio que yo lo subí incluso por ahí en las redes hace poco, el estudio número 24, que parece un estudio, el ritmo de ese porro paliteado, pero no es porro, pero sí suena académico. Pues ese no está en los que le envié a Carla, no está ahí entre los que te envié, pero puede sonar igual. O sea, una cosa que va por allá, un registro que uno nunca llega. Entonces, pero suena medio tradicional más lo académico, porque no es para que alguien lo toque. Al leerlo a primera vista es un poquito enredado. Sin embargo, es como la forma, es la forma. Yo lo siento que, no, metámosle esto para que lo va a tocar no le quede fácil y que se tenga que sentar a estudiar. Es que el lío es que casi siempre muchas cosas tradicionales que son muy tradicionales, son muy antiguas, por lo general son sencillas de tocar, entonces uno no le presta la atención. Cuando uno se encuentra con una partitura que ya, uno no, esto está difícil, venga, miremos a ver cómo resolvemos este asunto. Ahí ya creo que empieza un poquito la evolución dentro de la música. Genial, maestro. Aquí yo tengo otra pregunta de Eduardo Herrero. Dice, hola maestro, ¿cómo organizaría la práctica diaria del clarinete en una persona como yo que no voy al conservatorio? Soy aficionado y estoy en una banda una vez por semana. Pues primero estudiar todos los días, eso sí, todos los días. Yo tengo mi rutina en nota larga, El Señor de los Anillos si tengo tiempo, una serie en Netflix y 3, 4 horas haciendo eso. Después otras 2 horas.
Bueno, no tan así, pero sí una rutina de luta larga que yo tengo por ahí. Hago escalas, luego intervalos, luego arpegios, trabajo en registro sobre agudo. Sí, lo que pasa es que es algo ya más específico, ¿no? Eso creo que podría ser tema de otra charla o de una clase ya como tal, una clase magistral, si ustedes quieren en algún momento, ¿no? Y claro, todo encantado. Imagínense, somos 70 participantes en este momento. 80, perdón. Sí, entonces, aquí viene otra pregunta de Carlos Cabrera. ¿Existe alguna investigación sobre el clarinete en Colombia donde sepamos de intérpretes tradicionales? Bueno, pues investigación aquí como tal, sí, hay muchas tesis de grado, muchos trabajos de grado que se han realizado a partir de algunos de los intérpretes. Lo que pasa es que en nuestra historia del clarinete colombiano a nivel tradicional es muy fuerte, pero son pocos los documentos, pocas las investigaciones. Solamente nosotros nos remontamos al maestro Lucho Bermúdez, uno de los grandes compositores de la música tradicional colombiana, pero la música tradicional bailable, ¿no? Cabe destacar también que nosotros acá tenemos mucha música bailable desde los años 30, 40, y pues Lucho Bermúdez fue un compositor, un clarinetista, que no fue clarinetista como tal, sino más compositor, de esos que aprenden y que en esa época que tocaban con la caña para el otro lado, ¿no? O sea, aquí a principios del siglo se utilizaba el clarinete con la boquilla al revés, ¿no? Y eso generaba un sonido específico que es como tocar una casa y colocar el aire. O sea, que suena con un estilo muy particular. Entonces, pues básicamente lo que nosotros nos hemos guiado a lo que nosotros nos remitimos en Colombia con los clarinetistas tradicionales son a los que han grabado mucha música. El primero de los casos de nosotros le decimos el papá de los pollitos a nivel de clarinete, obviamente es el maestro Lucho Bermúdez, pero después de él viene la persona encargada, que es el maestro Carlos Piña. Es un clarinetista y saxofonista muy, muy famoso acá. Por fortuna aún lo tenemos vivito y sonando muy bien. Él ha grabado muchísima de la literatura popular de temas, de obras, de temas, de canciones colombianas folclóricas muy conocidas, muy reconocidas. Entonces, nosotros siempre nos remitimos a las grabaciones. El maestro Jaime Uribe también, obviamente, él tiene su cuota dentro de la música tradicional, pero ya de la parte de la región andina, ¿no? Pero entonces, a nivel de los, por así decirlo, de los que nosotros tomamos el ejemplo, siempre son estas personas. Ellos dos son de los más importantes intérpretes, creería yo, del clarinete colombiano. Del Pacífico tenemos muy pocas referencias, desafortunadamente. Es algo que no conocemos a fondo porque, ¿sabes? Hay que viajar hasta allá y el Pacífico colombiano es una región que tiende a estar muy abandonada a nivel social y a nivel gubernamental. Por lo tanto, pues a nivel cultural, de cierta manera también. Hay libros y hay investigaciones, pero son a nivel de los géneros, ¿no? Pero del instrumento como tal, creo que es muy poco, o por lo menos yo no lo conozco mucho. Muchas gracias, Maestro, maestro. maestro Mauricio, soy Jonathan. Hola, Jonathan. Ya no sé si puedo intervenir un poquitico ahí respecto a lo que pregunta el muchacho. Yo estaba haciendo la finalización de mi trabajo de grado y me encontré con dos documentos chéveres de un clarinetista que se llama Joser Esteban y precisamente el maestro, y el maestro Uribe, Jaime Uribe, que hicieron como una investigación en la Universidad de AFIT y pues ahí hay como un tipo de catálogos de obras, cómo se explica un poquito como las articulaciones, un poquito más hacia la parte andina. No sé si de pronto te pueda servir la del muchacho. Sí, claro, no, esta referencia, esas son las dos tesis de grado de Joseph y la del maestro Jaime, de la Sí, maestría señor. en AFIT. Sí, el maestro Jaime
él la enfoca un poquito hacia las composiciones de José Revelo y creo de algunos de, se me da la paloma ahorita, de este maestro famoso de Medellín. Pero sí, pues ellos hablan, es que es un tema muy específico, lo que pasa es que es demasiado global, pero son dos tesis de grado que se pueden abordar y tienen muy buena información. Bueno, yo dejé escrito mi correo en el chat por si quieren pedirme, porque el maestro compartió el catálogo, 3 estudios y muchos audios, entonces yo se los puedo enviar al correo, porque acá en el chat se van perdiendo cómo se van integrando las personas, o si quieren también escriban su correo y la Maca va a ir guardándolo y les hacemos llegar después de la charla todos los archivos. Entonces, maestro, sigue la siguiente pregunta de Camilo Cárdenas, dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los compositores que no conocen el instrumento al escribir para clarinete? Pues el primer error de un compositor que no conoce el instrumento es la tesitura. Yo me he encontrado, es chistoso, por ahí tengo yo, luego les enviaré por ahí una fotico, que llegué yo a grabar con la Filarmónica de Bogotá el año pasado, clarinete bajo, y lo escribieron en clave de fa en tercera línea, si no estoy mal, y todo con líneas adicionales, pero parecía que estuviera escrito en el siguiente pentagrama, ¿no? Una cosa así, pero re loca, y yo, bueno, vamos a ver, empezar a contar, a tocar clave de fa en tercera, eso está un poco enredado. Pero por lo general es la tesitura, es que casi siempre le ponen a uno, o los intervalos. Creo que en el caso de tocar para un clarinete que sea solista, los intervalos muy abiertos, algunas veces piensan que el típico pensamiento, no, es que el clarinete puede ser como el violín, tiene que ser igual de flexible, tiene que tener la misma forma, pero es que en un violín tú mueves el arco entre una cuerda y otra y ya tienes un intervalo de más de octava. En un clarinete uno es un... hacer un intervalo incluso de octava uno se enreda. Uno se enreda. A mí me gusta enredarme en la vida y ahorita estoy estudiando 2 octavas como técnica. Pero eso yo nunca lo voy a colocar en un estudio. Por mucho coloco los octavas, ¿no? Y por ahí he enredado cositas, pero lo que pasa es que yo lo pienso técnicamente, lo pienso como a mí me gusta que suene y como podría sonar, ¿no? Es más eso. Aunque por lo general los compositores siempre tienen a la mano a su disposición un libro donde les dice la tesitura es esta, esto es lo que es más fácil, o ellos indagan con otros clarinetistas o con otros colegas. Entonces sí, pues lo que pasa es que yo todo lo he escrito en base a lo que yo he aprendido. Por eso les decía en un principio, el estudio número 1 lo escribí en esa tonalidad porque me enredaba los dedos y porque ya había aprendido una técnica nueva que era la respiración circular. Es más como por ese lado. Y yo creo que algunos se encuentran como esa particular, vea, yo también tengo ese problema, miremos, sí, me gusta este, y entonces uno resuelve ciertos problemas técnicos de alguna manera con lo que otras personas han escrito. Sí, es verdad. Aquí tenemos otra pregunta de Adrián Gutiérrez. ¿Siente que hay una mayor dificultad componiendo para clarinete solo que componiendo para conjunto de clarinetes? Pues no sé, mira que a mí siempre me han preguntado eso. No, es que escribir para un grupo pequeño es más difícil que escribir para muchos. Entonces, yo como que empecé el proceso al revés, porque escribía cuartetos, luego tríos, luego duetos, y luego terminé escribiendo para mí solo porque, primero con el cuarteto, pues había con quién tocar. El cuarto elemento no pudo seguir en el cuarteto, escribamos un trío, no, y no ha llegado este fulano, ¿qué hacemos? Y el concierto ya va a empezar, no, pues arranquemos, aquí tengo un trío, pa. El trío ya se volvió de 2, entonces, no, pues toquemos estos duetos, ahí lo acomodamos y ya después me quedé yo solo, y no, pues voy a escribir para yo tocar solo, para que tocar aquí, como decimos en Colombia, para tocar en la pieza, para tocar en la habitación. No lo mandan siempre, no, maestro, a mí me salía, yo le aseguro que que a mí me salía, cuando yo lo estudié en la casa me salía, eso me salía, mijito, eso en la pieza te sale todo, pero aquí en clase no te sale nada. Entonces, esos estudios yo los hago
para eso. Y como pues, siempre va uno a un festival y tiene el inconveniente que uno no conoce a los pianistas. Entonces uno llega y me pasó hace muchos años con Guillermo, que me llamó a un festival a tocar. Guillermo iba a tocar Bucolic y yo iba a tocar, yo quería tocar el Sarabandeo de Arturo Márquez. Y la pianista, no, arrancó Guillermo el primer ensayo y me llama: Mauro, aborte la misión, yo no voy a tocar con piano, yo voy a tocar solo. Yo, ¿cómo así? No, la pianista no tenía ese repertorio. Ah, bueno, vamos a ver, ahorita yo llego y esos hijos Sarabandeo lo sabe. Llegué yo a ensayar y arranqué yo. Me dice la tipa: oye, eso no es más despacio. Y yo, no, lo estoy tocando antes al tiempo muy despacio. Y me dijo: no, es que yo lo escogí porque yo veía que aquí decía moderato, aquí decía alegro, pero no da muy rápido. Y yo, no, eso es súper rapidísimo. Y con Guillermo, ¿qué hacemos? No, pues toquemos duetos. Toca la primera parte, toca una hora, él tocó Miclo Rosada, la sonata de Miclo Rosada, y en la segunda parte tocamos mis duetos y ahí resolvimos. Entonces, pensando en que uno no sabe con qué tipo de pianista o puede que sean muy buenos, pero es que uno nunca ha tocado y el tiempo de ensayar con otra persona es muy corto. Y no, toquemos, voy solo y yo toco mis estudios solo, yo solito me estrello, yo solito triunfo. Pero entonces es como pensando en eso, yo lo hago o lo hice en cierto momento fue por evitar tener inconvenientes con un pianista porque el susto va a ser mayor. Pero de que uno va a un festival de clarinetes, va uno solito y que el pianista no le responda como uno quiera. Entonces, es difícil. Entonces, creo que eso puede funcionar por ese sentido, por esa razón. Me da risa porque sobre todo en este momento de pandemia, donde estamos teniendo clase online, ahora ya no nos sirve la explicación de profe, en la casa me salía. Exactamente. Como antes. Sí. Aquí tenemos otra pregunta de Karen, dice, ¿este tipo de articulaciones del clarinete dentro de la música colombiana para que suene así con un color y estilo colombiano, ¿se podría plasmar en la partitura? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque es que, no sé, es que es también de gustos, de cosas. Técnicamente yo me he inventado para molestar yo mismo, toco normal. Y por acá. O sea, que tiene que sonar exactamente igual por donde uno lo sopla. Tiene que la boquilla, que la caña, no sé, tiene que sonar igual. Lo que pasa es que ya depende de la forma en que uno haya estudiado y en que uno haya aprendido. Aquí en Colombia, en el Pacífico, ellos no tienen los mismos materiales que tenemos nosotros. Muchas veces uno le echa la culpa a la caña, a la boquilla, ¿no? que la caña es muy blanda, entonces va a sonar más brillante, que la caña es muy dura, entonces suena un poco más opaco, que la boquilla es abierta, que la boquilla es abierta. O sea, todo eso va a influir. Sin embargo, para la gente que es más empírica, ellos no le ponen cuidado a eso, no le prestan ninguna atención si la caña, si es brillante, no, simplemente lo tocan de esa manera. Y es como el estilo, sino que nosotros, no sé, a nivel de Latinoamérica no pasa tanto eso, pero aquí en Colombia nosotros somos muy buenos para imitar. Nosotros siempre tratamos de imitar el sonido de aquel, el sonido de acá. Entonces, como que uno anda en la búsqueda de imitar a otro intérprete, más no como de ponerle el granito de arena de uno. Yo me he salvado y me he hecho airecitas y me fue bien porque toqué fue lo mío, porque nadie me va a venir a mí a decir cómo tocar lo mío. ¿Me entiendes? Lo que me pueden decir es, mira, esto podrías hacerlo así, podrías, más no, esto tiene que ser así, así, así. Entonces, creo que esa es la parte que uno puede, o que yo digo, yo invito a todo el mundo a que escriba música y su propia música y van a una masterclass, toquen lo de ustedes porque no les van a dar tan duro y van a salir más felices y muy seguramente te van a felicitar y al final te van a comprar la música. Respecto a comprar la música, quería comentar que el maestro está vendiendo sus estudios y sus composiciones a través de PayPal, ya no por una página web, entonces si es que alguien quiere comprar, tiene que contactarlo directamente. Exacto. Bueno, maestro, aquí otra pregunta de Katia Galleguillos. Quisiera preguntar quiénes son sus referentes latinoamericanos. Aquí en Latinoamérica hay muchos, obviamente empezando el maestro Luis Rossi, el maestro Valdemar en Venezuela,
En Argentina está Carlitos Céspedes, que es un gran amigo mío. Mariano Rey, súper amigo. En Brasil está... se me han dado los nombres. Es mucha gente, hay muchísimos que son como realmente los héroes a nivel a nivel clarinetístico y su forma de ser como personas también, ¿no? Cristiano Alves, no, hay muchos, Ricardo Freire en Brasilia, aquí en Colombia pues está el maestro Javier Atrual Pinasco, está Guillermo, está José Gómez, está José Benito, Edwin Rodríguez, hay mucha gente, muchos que me dicen, estos manes están en algo, vamos a ver, algún día los voy a poner a sufrir con algún estudio mío. Oiga, maestro, yo tengo la duda, usted que hace clase en la universidad, estos estudios que usted escribe para clarinete solo, ¿lo usa como parte de un método técnico también? ¿Lo incluye? No, mira que casi que no. O sea, pues los estudiantes ellos siempre me preguntan, el profe, yo quiero tocar algo suyo. Ah, bueno, entonces les mando ahí, hey, montate este estudio, haz esta parte o todo eso. Pero pues no como tal que los tenga parte en el programa de clarinete de la Universidad Distrital donde yo trabajo, no los tengo. Pues sí, siempre me piden algo, ya, toma esto. Es más como por gusto de ellos, es como de libre escogencia de ellos, si quieren tocar o no quieren lo que quieren, yo les gustaría complementar de repertorio. Lo que pasa es que también como son muy pocas las oportunidades de hacer recitales, casi siempre los recitales de los estudiantes son para los mismos estudiantes. Entonces, pues uno siempre quiere tocar cierto repertorio es para gente que no sea música. Entonces ahí es donde viene de pronto un poquito el inconveniente de tener en la cátedra eso, pero a nivel de estudio de la clase de nosotros sí pues estamos trabajando todo el tiempo, o ellos me preguntan, ¿no? Siempre es más curiosidad, ¿no? Se vuelve más curiosidad que una imposición en la clase. Genial. Maestro, sí. Y ahora en este tiempo que hemos estado todos encerrados, ¿hay cosas nuevas que se vengan, que estén en el horno ahí? Uy, yo aquí tengo un montón, o sea, yo he publicado hace poquito solamente de los estudios 1 al 20. Aquí tengo el estudio 21, que es el ejercicio, que es un estudio curioso, que es el estudio para la mano izquierda. Pues con ese clarinete que tengo, ese clarinete Rossi, no lo puedo partir a la mitad, como el buffet o como el Selmer, pero se hace completamente con la mano izquierda. O sea, por eso lo coloco a veces acá para que se note un poquito más el movimiento. Ese lo escribí hace ya casi 3 años. Luego viene el estudio 22, que yo pensaba que era un son montuno, pero me salió como un pasillo, pero al final terminó siendo un Latin Jazz. Es que me está pasando algo curioso, es que yo soy muy malo para colocar los nombres. Entonces le pongo cualquier nombre y qué ritmo sería este, no sé. Entonces yo lo puse como Latin Jazz, pero realmente es un pasillo, pero es un son montuno. Una cosa así, un enredo de estos. El estudio 23, es el estudio 23 que esto es, aquí nosotros le decimos a la música tradicional, la cumbia, en toda Latinoamérica se conoce como cumbia, es un solo género, pero aquí nosotros tenemos una época de oro de la música tradicional colombiana que le llamamos no cumbia, sino raspa, la raspa o chucuchucu, que es la que bailaba uno en las discotecas, música de balneario. Aquí los balnearios es que uno se va a pasear al río el fin de semana, el domingo, la familia llevan la olla, preparan el sancocho ahí a la orilla del río, y después de eso uno se toma sus cervezas, sus tragos,
y casi siempre al lado hay unas caseticas donde se baila y la gente termina enrumbadísima y se pone la famosa música que llama chucu chucu. Entonces a este estudio 23 yo le coloqué el ritmo de raspa o cumbia. Eso es más o menos como la idea de ese estudio. Nomás tengo por ahí, tengo otras cositas. Otro porro, el que les había mostrado hace un rato, el estudio 24, un bambuco que poco hoy en día se toca bambuco fiestero. El bambuco fiestero siempre es muy movido y siempre se tocan algunos temas como más tradicionales, ojo al toro, que son bambucos que son muy rápidos, que se bailan muy rápidos. Incluso en México se toca una especie de, o que es un bambuco que es muy parecido al colombiano, que es de baile. Entonces, sí, ahí tengo, son 10, son 27, son 7 estudios nuevos realmente. El 27 se lo escucharon hace poco que el maestro José Fran Ballester, él interpretó, que quedó muy bien. No sé cómo lo montó en 2 días, pero les aseguro que lo tocó en 2 días. Yo no lo he podido tocar completo. Tengo un tema que se llama un pasillo casi tradicional, que también es muy similar al estudio número 1. Tengo un chandé que es para clarinete solo también, pues un pedacito. Así, pues se ahoga uno, pero bueno, ya ustedes se los aprenderán. Le escribí uno hace poquito a Guillermo porque ese siempre se quejó. Mauro, escríbame otro porrito, escríbame otro algo. Yo le dediqué al estudio número 4, que es un fandango, pero por acá le escribí un tema y dije, pero Guillermo, vamos a ver cómo lo pongo a que se siente a estudiar. Y le escribí un tema que no es tanto como estudio, ¿no? Que le llamé porro continuo, que es, obviamente por necesidad toca hacerle la respiración continua. Voy a tratar de tocar un pedazo que no lo he estudiado mucho. Y sigue como 3 minutos más. Ese es lo último, y el último que escribí es un tema que escribí, no lo he lanzado, lo lanzaré un pedacito ahorita, que es un tema que escribí para clarinete piccolo. Este tema se lo dedico a un amigo que es el clarinete piccolo de la Filarmónica de Bogotá, que se llama Edwin Rodríguez, que le decimos cariñosamente Tocineta. Este también es un Latin Jazz. Bueno, de todas esas cositas ahí me he inventado algo para hacer estos días también, para salirse del aburrimiento un poco.
Maestro, es increíble toda la onda y el sabor que tiene. De verdad. De verdad. Ah, bueno, y hay que contar también los estudios de clarinete bajo, ¿no? Eso es también, sino que es que por salir rápido de la casa huyéndole a Bogotá por la cuarentena, no me traje clarinete bajo. Pues, sin embargo, ahí están también, ahí hay porro, hay bambuco, hay pasillo, joropo, latin jazz también para clarinete bajo. Pero igual se pueden adaptar para clarinete soprano también sin ningún problema. Súper. Aquí tenemos otra pregunta de Angie Lugo. Maestro, ¿nos puede indicar alguna técnica para aumentar la movilización o digitación rápida en el momento de interpretar alguna obra para nosotros los aficionados? La forma más fácil que siempre le dicen a uno, toca lento, estudia muy lento y repetirlo 1000 veces. O sea, yo hago acá, esto es una característica de la música del Caribe. Es un tema conocido de la costa Caribe. Sol sostenido la. Para poder tocar ese solo es repetirlo muchas veces, repetir, pero acostumbrarse a tocar bien, a ser muy preciso. Ir combinando y unas veces se toca muy rápido, otras veces se toca muy lento. Como pasa con... música brasilera, ¿no? Es de repetición, creo que en la música, en el clarinete, cualquier ejercicio que sea de repetición lo va a solidificar a uno técnicamente, ¿no? Es repetir mucho. Yo suelo, me pongo retos, hay veces que en Instagram subí una vez las escalas, tocar todas las escalas en un solo minuto. Pero lo más preciso posible. Y todo ahí sale en un minuto completico apenas para subir el videito en Instagram. Pero cuando las estudiaba, era... O sea, era un minuto, pero por escala, no todas las escalas. Creo que es un ejercicio más de repetición y de paciencia. O sea, tener la paciencia de no sentarse y repetir todo lo mismo todos los días, pero tarde o que temprano eso aparecerá, la velocidad llega solita. Y con la edad, ¿no? Sí, gran consejo. Aquí Valentina Verasay pregunta, dentro de los variados estilos latinoamericanos que existen, ¿cuál de ellos es tu favorito para tocar o el que más disfruta? Uy, yo creo que la gran mayoría, pues a mí, música colombiana me gusta mucho la cumbia, definitivamente la cumbia, incluso de pronto les comparto más rato o más tardecito que lleva Carla. Hay un tema que yo escribí que se llama Cumbiamba. Espérate, ya te digo, que tengo todo aquí en el iPad. Pero sí, de por sí a mí me gusta más lo mismo que sea tónica y dominante, ya, para improvisar chévere, para uno no, que no tener problemas, para uno no tener problemas de nada. Que uno sabe que no que no se va a salir de la tonalidad, que está tranquilo y que está muy relajado, y que uno se puede tomar sus cervezas y puede tocar en eso, ¿no? Ese tema se llama Caribe. Solo es tónica y eso es tónica y dominante. Perdón, ese es prácticamente así, dos, uno y uno. Algo
sacar a uno de ningún lado, se va a mantener ahí lo más quieto posible y se pueden hacer cositas ahí chéveres. Pasa como un tema, un quinteto que escribí hace un tiempo, que se llama Cumbiamba. Siempre mantienen la misma nota. Entonces no hay modo de uno perderse. Lo más chévere cuando uno está gozando es no perderse. Sí, es verdad. Maestro, aquí, para que ya estemos cerrando la sesión de hoy, hay una pregunta de Andrés Navarro, dice, maestro, ¿la respiración continua considera que debe ser un aspecto importante en el estudio del instrumento o solo es un recurso? No, ese es un recurso. Ese es un recurso. Creo que pues hace falta, hay que aprenderlo, sí, pero no es una obligación, ¿no? Igual los estudios que yo escribo y hay unas cosas, hay un dueto por ahí que se llama Tu Bambuquito, que tiene una frase como de 36 compases. Ahí toca sí o sí hacer la respiración continua, pero cuando uno toca solo creo que no es necesario. Pues, uno está tranquilo, uno puede estar calmado y eso relaja mucho, ¿no? Eso tiende uno a tocar más relajado y que no tenga uno tanto lío metiéndose en camisa de 11 varas, porque uno siempre morado y siempre le va a faltar el pedacito para terminar la frase. Entonces, es un recurso que hay que aprender, sí, pero no es una obligación. Súper. Aquí Carlos Cabrera dice, ¿qué puede decir de la flauta Millo y la cercanía con el sonido del clarinete? Pues mira que yo de la flauta en Millo más bien poco, lo conozco poco. Después se toca en más grupos de tambora, en grupos folclóricos muy tradicionales acá en Colombia. Pero la verdad no lo conozco muy bien, pero la similitud sí puede ser por digamos, ahí yo estoy tocando sin colocar los dientes arriba ni la mandíbula tampoco, simplemente ahí. Es más o menos el sonido que da, pero realmente la similitud, no sé si en algún momento en el Caribe se asemejaba a ese sonido o no. Pues tocaría es como investigando muy bien, como más a fondo, ¿no? Súper. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que la pueda decir a Yo, viva voz. yo quería preguntar, maestro, como ayer le contábamos con Carla hace unos años, tocamos un par de cuartetos de usted, uno en particular que se llama Sabana, y siempre nos quedó la duda de cuál era como la inspiración de este cuarteto, porque primero que rítmicamente era un poco complejo, así que nos sacó canas prepararlo y Ajá. montarlo, que sonara bien. Pero también como entenderlo de alguna manera, entender cómo, por qué estaba escrito así. Y nunca encontramos como mucha información, no sé si me podría como contar un Sí, creo poco que era sobre ese cuarteto. Sí, ese mismo. Eso es lo que pasa es que en el Pacífico el 6/8 y la música africana está muy arraigada, ¿no? Porque la población del Pacífico colombiano, y creo que incluso Ecuador y Perú, es mucha población de gente afro, ¿no? Ese ritmo está en el Caribe, está en el Pacífico. Entonces la idea mía era meterlo por ese lado, que sonaba, hay un esquema rítmico que se puede... Era más que todo meter el ritmo, eso trae los instrumentos de percusión, todos son de percusión, de cueros y todo eso. Era meter algo ahí, entonces por eso es tan enredado. Si yo pongo a hacer un clarinete, una voz hace el pam, pam, taran, pam, pam, tum, 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 tum. Ese es el ritmo base en la música Pacífico, y los otros van rellenando, ¿no? Con otros instrumentos, pero entonces siempre lo que yo hago es tratar de que no se sienta la percusión, pero que sí está ahí como el esquema rítmico de lo que hace uno, pero a nivel melódico. Como enredada la cosa, pero pues sí, lo que hace un tambor, son muchos tambores, entonces un tambor hace
este esquema rítmico, el otro tambor hace este y una maraca hace esto. Entonces, dentro del cuarteto cada uno tiene esa función. Por eso es que suena tan enredado y es tan enredado montarlo. Porque uno no sabe qué es lo que está haciendo el otro y uno se pega a lo que está haciendo el otro. Pero es buenísimo. Gracias. Y ese es de Pero, 4 sopranos, ¿no? pero fue Sí, un sí. desafío. Bueno, aquí dice Luis Monsalve, hay un video que anda por YouTube donde está tocando con Julio Panadero y Gabriel Mirabasi. ¿Cómo se llama esa obra? Ese es Caribe, el dueto. Ese fue en Cartagena, en un festival de Cartagena. Ese se llama Caribe. Ese se los puedo compartir. Incluso también ese, si quieren, se los puedo compartir o alguna cosita. Que ese dueto es el que estaba tocando ahorita. Entonces, mira, vas y toca lo que le pongan. Eso sí, tipo, es increíble. Gabriel es increíble, increíble. Ese lo tocamos nosotros en Cartagena con Panadero. Incluso en ese día también hicimos una adaptación que yo hice para un tema colombiano que se llama Fiesta de Negritos, para 2 clarinetes. Pero pues en este nosotros queríamos que él improvisara. Y como decimos acá, nos levantó, nos quedó pa, pa. Eso es así, así. Súper. Aquí me dice Jessica Corina, ¿qué ejercicios recomiendas para fortalecer los músculos utilizados para tocar clarinete, para no cansarse al tocar una obra larga? Precisamente el que estaba haciendo de octavas. Los intervalos son los que mejor funcionan. Cualquier intervalo, entre más abierto el intervalo va a funcionar más, porque uno siente inmediatamente aquí en la embocadura que eso duele mucho y arde al tocar un intervalo. No sé por qué, pero sí funciona muy bien. Genial. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta ya para empezar a cerrar. Sí, hola maestro, primero que todo. ¿Qué tal, Diego? Vale, yo tengo la duda de cómo darle forma a lo que a veces uno escribe, porque a veces me pasa que intento hacer algo, pero no le veo forma de nada y termino abandonando muchas veces eso y dejándolo ahí de un lado. Y es algo que me gusta porque pues a veces he hecho transcripciones o alguna cosa y pues me queda bien, pero es porque ya está como hecho por ese compositor, ya está todo hecho y solo es como retomarlo y escribirlo o adaptarlo para clarinete. Pero cuando quiero sacar algo me cuesta mucho. ¿Cómo podría dar ese paso a crear algo propio? Bueno, yo no sé, yo lo que les decía en un principio, la base mía fue la transcripción, empezar a escribir música de hace muchos años, música tradicional, música tropical. Maestro, desapareció y no se escucha tampoco. Aló, maestro. Ya, ahorita sí, es que estaba por acá en el computador. Ya me acordé. ¿Ahí me ven o no me ven? No, no lo vemos, no lo vemos, pero lo escuchamos. Ah, Ah, bueno, está ahí. ya. Buenísimo. Ahorita sí, no, es que tenía el otro computador por acá prendido. Ya me acomodé. Yo dejé, me descargó el teléfono y no me di cuenta que ya le quedan como 10% de batería. Lo que yo les decía hace un momento, creo que es a partir de experiencia, ¿no? La experiencia de sentarse a escribir, de sentarse a escuchar, eso ayuda muchísimo. Eso es lo más importante, ¿no? Maestro, ¿es posible que se ponga audífonos quizás? Porque el audio no es muy... Espérate a ver si con esto funciona. Ahí ya me oyen o todavía no. Ahí sí, súper, súper, Ah, ok, súper. ya. Ah, listo, listo. Ah, ahorita sí. Sí. Bueno, a ver si Sí, no, alguien tiene alguna otra preguntita. En el chat yo dejé una pregunta, pero igual podría volverla a hacer por acá.
Pues la Sí, claro, intención dale, dale. es pues conocer un poco acerca de cómo ha sido vender la música colombiana en estos formatos. O sea, es la verdad es muy acogida, es o representa pues algo muy complejo a la hora de ofertarse en otros espacios. ¿Cómo ha sido su experiencia? Uy, lo que pasa es que ahí yo lo he hecho a mí, yo siempre me acordaré de un consejo que me dio a mí Jorge Montilla en Venezuela en un festival que estuve, que después de que tocamos para él, nos dijo, bueno, chamo, y esa música, yo quiero tocarla. ¿Quién la tiene o dónde la consigo? Nosotros quedamos como que, no, pues aquí están los papeles y el cifrado del piano, en ese momento el pianista que estaba con nosotros, lo tenía ahí todo manuscrito, pero yo no entiendo eso, yo necesito es una partitura, yo te la quiero comprar, ¿cuánto vale y cómo hago para adquirirla? Entonces después nos dijo, no muchachos, lo que ustedes tienen no se los va a publicar, si se los publica la Deutsche Grammophon, fantástico, pero creería que difícilmente va a pasar, ¿no? Pero si ustedes anden con su librito de partituras debajo del brazo, festival donde van, tocan lo de ustedes, tocan todo el tiempo y ya, con eso. Y pues a partir de ahí fue que yo decidí, no, voy a empezar a escribir bien, tratar de editar lo mejor posible las partituras y donde haya chance de tocar, solo toco lo mío. O sea, vuelvo y le repito, yo no me voy a mandar a una masterclass con, con ¿quién les digo? Con algún solista de estos famosos a tocarle Brahms, a tocarle Debussy, porque me van a dar muy duro. Yo voy a tocar algo que ellos realmente les va a llamar un poco más la atención de pronto y que de alguna u otra manera va a quedar más, ellos van a recordar más fácil. Muchas gracias. Y aquí voy a leer la última pregunta para que ya empecemos a cerrar. Uh-huh. Dice Freddy Hernández, maestro, ¿algún ejercicio para mejorar el sonido en los agudos y que no se abra tanto el sonido? Hacer nota larga de arriba. Uno siempre hace todas las notas largas en el registro grave. Yo arranco siempre como salga y como suene, pero ya voy controlando el aire, voy controlando el sonido y voy controlando la embocadura. Ahí como caiga. Yo ahorita en esos días casualmente estoy practicando, porque me puse de chistoso en el estudio que le escribí a Fran Ballester. La última nota es un re. Ahí estoy bregando, pero ya casi me sale. Aquí ya los gatos y los perritos acá en la finca están desesperados. Pero en algún momento tiene que salir. Ya por lo menos llego al do sostenido. Como un mosquito a las 3 de la mañana y zumbando, pero ahí suena. Bueno, maestro, entonces, de verdad queríamos agradecerle de todo corazón por haber aceptado esta invitación. Ha sido un placer tenerlo aquí más de 1 hora y media. Espero que todos hayan disfrutado y quizás podemos programar una otra charla, ya que estoy viendo que muchos quieren saber sobre ejercicios técnicos y su calentamiento, etcétera, más enfocado en eso. Pero de verdad agradecerle inmensamente a todos también por acompañarnos y para las próximas charlas que estén atentos a las redes sociales de nosotras dos y de clarinetistas de Chile, las personas también como dato, por favor, los chilenos que toquen clarinete, que residan en Chile y los extranjeros que residen en Chile que puedan llenar el formulario que se encuentra en el Instagram y en el fanpage de Clarinetistas de Chile, porque lo necesitamos para futuras actividades. Así que, maestro, le agradezco inmensamente esta sesión que hay grabada por si alguien la quiere. Y nada, muchas gracias, cuídense, quédense en la casa. Maestro, si quiere decir las últimas palabras. Sí, claro, cómo no, Carla. A Carla y a Macarena, pues muy agradecidos. Pues, yo creo que esto también es para el resto de clarinetistas aquí en Latinoamérica, que estar un poquito unidos. Yo los veo a ustedes que están muy unidos en Instagram. Me ha gustado mucho que cada clarinetista en la parte del mundo donde están grabando un pequeño saludo o tocan algo y esto es lo que yo hago. Entonces creo que todos de alguna manera tenemos que
procurar la unión, al menos conocerse, o sea, aprovechar este momento de cuarentena, que uno está conectado todo el tiempo ahí, de conocerse con otros e intercambiar cosas. No simplemente, hey, ¿cómo haces esto en el clarinete? Que no sé qué. A mí me gusta preguntar, hey, ¿cómo está la cosa allá? Vi que se estrelló un carro y se infectaron 20 personas. Entonces, algo así. Entonces, como que también saber conocer la actividad de cada uno y en cierto momento, pues ya habrá chance en la vida de uno reunirse personalmente y pues todas estas vivencias y todas estas cosas van a quedar siempre ahí. Entonces, sí, pues los felicito por el trabajo que están haciendo. Le comentaba a Macarena y a Carla que hace unos días Katia Galleguillos hizo una entrevista con el maestro Luis Rossi y al momento apareció el maestro Paquito de Rivera y súper emocionante una entrevista de este tipo, que son cosas casuales, que ellos no hablan de música ni que el concierto tal tiene, que metiste un fa natural donde era fa sostenido, que el compositor no dice, no, ¿cómo nos conocimos nosotros? No, yo me acuerdo que fui a París y te vi en un festival y ya. Que son de cierta manera las vivencias de los músicos, de nuestros músicos mayores, creo que algunas veces son más importantes que aprender la parte técnica de cómo funciona un clarinete. Hace un tiempo aquí en Colombia tuvimos al maestro Wenzel Fuchs y después del recital de ellos nos fuimos a comer algo. Y uno, maestro, ¿y tú qué opinas de Mozart que tocó fulano de tal? Que ¿Cómo fue tu audición para entrar? El tipo después de la primera botella de vino empezó a hablarnos, fue, mira, esta es mi hija, esto fue en Estambul la semana pasada, que no sé qué, allá hacen esto, y al final terminamos hablando fue de la vida de él y no de clarinete. Y pues son cosas que lo enriquecen a uno un poquito más que estar como tan técnicamente, no, es que la lengua va aquí, el dedo chiquito del pie izquierdo se coloca en esta posición, mirando al sol, 350 grados. Creo que hay cosas que son más importantes algunas veces que que la propia parte técnica del instrumento. Y bueno, pues felicitarlas por esto y pues ojalá todos los que estaban en el chat estén en en las charlas futuras que van a hacer con los maestros. Sí, yo no sé si alcanzo a leer todo, pero están todos muy agradecidos por todo lo que nos pudo entregar en esta charla. Y Ah, de no, verdad, hay que escuchar lo que dice el maestro, que nunca dejemos de ser humanos, aunque estemos estudiando en alguna academia, en algo, lo más importante es que nuestra naturaleza nunca se vaya. Así que de algo que sirva también esta pandemia, que nos tiene tan mal como mundo, pero que de alguna forma le veamos un poquito el lado positivo de lo que tiene. claro que sí, seguro que sí. Ahí toca es tener paciencia y disciplina. Sí, entonces muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde, ojalá que salgan más motivados de esta charla y recuerden que si alguien quiere comprar los estudios del maestro, tiene que contactarse con él mismo ahí por sus redes sociales o por su correo y a disfrutar. Aquí les dejo el correo mío, mauriciomurciabedoya@gmail.com. Eso, nosotros igual lo vamos a compartir, maestro, ¿vale? Vale, listo, Carlos. Bueno, maestro, muchas Bueno, gracias. chao. Gracias, maestro. Vale, que Muchas estén bien. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, maestro. Chao a todos.